El primer día. El sol de la mañana caía sobre la ciudad con un brillo casi cegador. A esa hora, las calles estaban repletas de buses, motos y autos que tocaban la bocina con impaciencia. Era lunes, y el regreso a clases convertía la capital en un hervidero de movimiento. En medio de ese caos, Diego caminaba con paso nervioso hacia el portón del Instituto San Ignacio. Su uniforme estaba limpio, aunque algo arrugado. Había planchado la camisa la noche anterior, pero los nervios lo habían hecho revolcarse en la cama durante horas, y al final parecía que todo el esfuerzo había sido en vano. Llevaba una mochila azul, gastada en los bordes, que había pertenecido antes a su hermano mayor. Cada paso hacia el colegio le parecía más pesado que el anterior. No era solo el temor al primer día, era la certeza de que allí sería distinto, que lo señalarían apenas escucharan su voz. En su pueblo, hablar como él hablaba era lo más normal del mundo. Nadie se reía de nadie por pronunciar las palabras con un giro más suave o alargar las sílabas de cierta manera. Pero desde que había llegado a la capital con su familia, no habían faltado las miradas curiosas y los comentarios disfrazados de chistes. Respiró hondo cuando las rejas del instituto aparecieron frente a él. Eran enormes, pintadas de verde oscuro, y detrás de ellas se alzaban edificios modernos, con ventanales amplios y paredes claras. El colegio era prestigioso, eso se lo habían repetido varias veces sus padres. Para ellos, tener a Diego estudiando allí era un orgullo, para él era un reto que se sentía casi imposible. Al cruzar la entrada, el bullicio de los pasillos lo envolvió. Estudiantes caminaban en todas direcciones, algunos corrían para encontrarse con sus amigos, otros se detenían frente a los tableros de anuncios, y muchos parecían ignorar todo a su alrededor, concentrados en sus propios grupos. Diego no conocía a nadie. Apretó las correas de la mochila y se encaminó al salón que le habían asignado. Miraba hacia abajo, evitando cruzar miradas, pero no pudo evitar sentir que varios ojos lo recorrían de arriba a abajo. Él lo sabía, había algo en su forma de moverse, en su manera de sostener la mochila contra el pecho, que lo delataba como nuevo. Cuando por fin llegó al aula, la profesora ya estaba allí. Era una mujer de unos 40 años, cabello recogido en un moño bajo y gafas de montura rectangular. Su postura transmitía autoridad, pero también cierta calidez. «Buenos días, clase», dijo con voz firme, y luego, al ver a Diego en la puerta, añadió: «Ah, aquí está nuestro nuevo compañero». Todos voltearon hacia él. Diego sintió que se le encogía el estómago. «Chicos, este es Diego Ramírez. Viene del sur del país y se une a nuestro grupo desde hoy. Espero que lo reciban con respeto y le hagan sentir parte de la clase». Un murmullo se esparció entre los estudiantes. Algunos le dedicaron un hola apenas audible, otros simplemente lo miraron y luego siguieron con lo suyo. Sin embargo, Diego alcanzó a escuchar una risita desde el fondo, corta pero hiriente, que lo hizo tragar saliva. «Puedes sentarte al fondo, junto a la ventana», indicó la profesora. Diego obedeció. El asiento estaba iluminado por un rayo de sol que entraba de lleno, y aunque la vista hacia el patio era bonita, él no pudo disfrutarla. Se sentía como un insecto bajo una lupa, expuesto, observado. Durante las primeras horas, se limitó a escuchar. La profesora explicaba el horario, los proyectos que se harían en el semestre, las normas del aula. Todo parecía normal, pero Diego apenas podía concentrarse. Lo único que pensaba era: tarde o temprano tendré que hablar. Ese momento llegó más pronto de lo que esperaba. Antes de terminar la clase, la profesora dijo: «Para romper un poco el hielo, quiero que cada uno se presente. Solo su nombre y algo que les guste hacer. Comenzaremos por la primera fila y seguiremos hacia atrás». Diego sintió que el corazón se le aceleraba. Cada presentación lo acercaba más a su turno. «Me llamo Sofía y me encanta bailar salsa. Soy Andrés y juego baloncesto en el equipo. Yo soy Laura y me gusta leer novelas románticas». Las voces sonaban firmes, seguras, algunas acompañadas de risas o comentarios que arrancaban aplausos. Todos parecían encajar perfectamente. Diego, en cambio, sentía que las manos le sudaban. Se preguntaba si sería capaz de pronunciar una sola frase sin que su acento lo delatara. Cuando llegó su turno, la profesora lo miró con expectación. «Adelante, Diego». Se levantó despacio. El ruido en el aula disminuyó.
Todos los ojos se posaron sobre él. Tragó saliva y empezó. Me llamo Diego Ramírez, dijo con voz temblorosa. Y entonces ocurrió lo inevitable. La manera en que pronunció me llamo arrastraba la cadencia de su tierra, ese ritmo particular que lo acompañaba desde que había aprendido a hablar. Era su identidad, pero en ese salón se sintió como una marca. Un par de risas surgieron desde el fondo. Primero tímidas, luego más fuertes. Un chico imitó en voz baja la forma en que había pronunciado. Otros se taparon la boca, pero no podían contenerse. Diego sintió que la cara le ardía. Quiso que el suelo se abriera bajo sus pies. Todo su cuerpo le pedía sentarse, callar, hacerse pequeño. Pero algo dentro de él se rebeló. Respiró hondo, apretó los puños y levantó la cabeza. Con la voz aún temblorosa, pero más firme, dijo. Sé que hablo distinto. Y sí, mi acento es diferente, pero eso no me hace menos que ustedes. La risa se cortó en seco. El aula quedó en silencio. Nadie se movió. Nadie esperaba esa respuesta. La profesora lo miró con atención, como evaluando sus palabras. Algunos compañeros desviaron la mirada, incómodos. El chico que se había burlado bajó la cabeza, sorprendido. Diego permaneció de pie, con el corazón latiendo desbocado, pero con la certeza de que no se había dejado aplastar. Lo que nadie sabía era que en apenas 5 segundos, esa pequeña valentía abriría un giro inesperado en la historia. El silencio roto. El eco de las palabras de Diego todavía flotaba en el aire del salón, eso no me hace menos que ustedes. Fue como un golpe seco que atravesó la risa, la cortó en dos y la dejó desangrándose en un silencio incómodo. Nadie se movía. El murmullo constante que había llenado el aula durante las presentaciones desapareció, y por un instante, lo único audible fue el repiqueteo de la lluvia que había empezado a golpear los ventanales. La tormenta afuera parecía sincronizada con la tensión adentro. Diego seguía de pie. Sentía que las piernas le temblaban, pero se obligó a mantener la espalda recta. Su corazón retumbaba como un tambor de guerra en el pecho, y aunque el miedo lo consumía, había algo nuevo en él, una pequeña chispa de orgullo, el inicio de una fuerza que no sabía que tenía. La profesora lo miraba fijamente. Sus ojos, detrás de los lentes rectangulares, parecían medir la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Había visto a muchos alumnos nuevos entrar y salir de ese salón, pero nunca a alguien que se defendiera con tanta honestidad en su primera presentación. El chico del fondo, el que lo había imitado, tenía todavía una sonrisa congelada en el rostro. Era una sonrisa incómoda, forzada, que ya no encontraba eco en nadie más. A su lado, sus amigos lo empujaron con los codos, como diciéndole que se callara. En la primera fila, Sofía, la chica de rizos que había dicho que le gustaba bailar salsa, levantó una ceja y lo miró con atención. No era burla, era curiosidad. Al parecer, A mí, continuó, ahora con la voz un poco más firme, me gusta leer poesía. No la que dejan en las tareas, sino la que escriben las personas de mi pueblo. Historias que cuentan cómo es la vida allá, con palabras sencillas, pero que dicen mucho. Sus palabras resonaron con naturalidad, con ese acento que ya no intentaba ocultar. Y fue entonces cuando algo cambió. Primero fue un aplauso tímido, solitario, que vino de la esquina derecha del salón. Una palma contra otra, dudosa, pero clara. Luego, otro más. Y después, como una ola que empieza débil y de repente se fortalece, el aplauso se extendió por todo el aula. Diego parpadeó, incrédulo. ¿Lo estaban aplaudiendo? Sí. El chico alto del equipo de baloncesto sonreía mientras golpeaba sus manos con fuerza. Sofía lo acompañaba, y pronto casi todos estaban de pie, reconociendo lo que Diego había hecho, hablar desde el corazón. Diego sintió como una presión que había cargado en su pecho desde que entró al colegio comenzaba a liberarse. El calor en sus mejillas ya no era vergüenza, era emoción. Por primera vez en mucho tiempo, su voz, esa que había tratado de ocultar, había provocado respeto en lugar de burlas. La profesora dio un par de palmadas, más solemnes que festivas, y cuando los aplausos fueron apagándose, dijo con tono serio. Gracias, Diego. Eso es exactamente lo que quiero en esta clase, estudiantes que se atrevan a ser auténticos. El nuevo silencio que quedó ya no era pesado ni incómodo.
Era distinto, cargado de aceptación. Diego se sentó de nuevo, con la respiración agitada, mientras la adrenalina corría todavía por su cuerpo. Miró hacia la ventana y notó que la lluvia había disminuido, dejando gotas que resbalaban lentamente por el cristal. Una metáfora perfecta, la tormenta había pasado. A su lado, un chico de cabello revuelto se inclinó y le susurró. Oye, estuvo bueno eso. Yo soy Mateo, por cierto. Diego sonrió apenas, tímido, pero en su interior algo había cambiado profundamente. Quizá ese colegio no sería tan hostil como había imaginado. Pero lo que él no sabía era que esa pequeña demostración de valor no sería olvidada fácilmente. Su acento, que al principio fue motivo de burla, pronto se convertiría en la voz que inspiraría a muchos dentro y fuera del aula. La voz que quedó. Habían pasado ya varias semanas desde aquella primera presentación en la que Diego, con las manos temblorosas y el corazón desbocado, se atrevió a hablar con su acento sin pedir disculpas por ello. Desde entonces, el colegio había empezado a verse distinto. No porque los pasillos cambiaran, ni porque las clases fueran más fáciles, sino porque su manera de caminar entre ellos ya no era la misma. El rumor de lo que había pasado en ese salón no tardó en extenderse. En los recreos, algunos estudiantes lo señalaban de lejos, ese es el chico nuevo, el que se defendió cuando se rieron de él. Al principio, Diego temía que aquello fuera otra forma de burla disfrazada, pero poco a poco se dio cuenta de que no era así. Había respeto en esas palabras, incluso cierta admiración. Mateo, el chico de cabello revuelto que se presentó esa misma tarde, se convirtió en su primer amigo cercano. Empezaron a almorzar juntos, a caminar al bus de regreso, más de una vez, Mateo lo animó a contar historias de su pueblo. Diego hablaba de los atardeceres interminables, del sonido de los grillos en la noche, de cómo los mayores se sentaban en la plaza a narrar anécdotas que siempre parecían nuevas aunque fueran viejas. Sofía también se sumó a aquel pequeño grupo. Su risa fácil y su energía desbordante contrastaban con la timidez de Diego, pero curiosamente se equilibraban. Ella fue la primera en sugerir que él participara en el concurso anual de oratoria que organizaba el colegio. Tú deberías inscribirte, le dijo una tarde, mientras repasaban apuntes de literatura. Tienes algo que ninguno de nosotros tiene, cuando hablas, suena real. Diego se rió nervioso. ¿Oratoria? ¿Yo? Apenas logré presentarme sin que me temblaran las piernas. Precisamente por eso, insistió Sofía. Porque hablaste con miedo, pero hablaste. Eso inspira. La idea quedó dando vueltas en la mente de Diego durante días. Se decía a sí mismo que no estaba listo, que su acento todavía sería motivo de comentarios, que no podría competir contra los más elocuentes del curso. Pero cada vez que lo pensaba, también recordaba aquel momento exacto, el silencio después de sus palabras y los aplausos que siguieron. Esa memoria lo perseguía, no como un peso, sino como un recordatorio de que podía. Finalmente, se inscribió. El día del concurso, el auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesores y algunos padres se acomodaban en las sillas, creando un murmullo constante que hacía vibrar el aire. Diego esperaba detrás del escenario, con las manos húmedas de sudor y el estómago revuelto. A cada segundo, la voz interior que siempre lo había hecho dudar intentaba frenarlo. Te vas a equivocar, se van a reír, no eres suficiente. Pero entonces, escuchó su nombre. El presentador lo anunció y un aplauso tibio lo acompañó mientras caminaba al centro del escenario. Las luces le golpeaban el rostro, cegándolo por un instante, y el micrófono parecía enorme, casi amenazante. Respiró profundo. El auditorio quedó en silencio. Y habló. No recitó frases rebuscadas ni buscó sonar como alguien que no era. Habló como siempre lo había hecho, con ese acento que lo delataba y que ahora llevaba con orgullo. Contó la historia de un niño de pueblo, el mismo, que aprendió que la voz no se mide por su forma, sino por la verdad que transmite. Habló de los prejuicios, de las burlas, de la importancia de escuchar antes de juzgar. Cada palabra era sencilla, pero cargada de verdad. Algunos en el público bajaron la mirada, como si reconocieran en sus burlas pasadas un error que no querían admitir en voz alta. Otros asentían con los labios apretados, conmovidos por lo que escuchaban. Cuando terminó, hubo un instante de silencio, ese mismo que había sentido en el aula semanas atrás. Y entonces, el aplauso llegó.
Pero esta vez no fue tímido, ni dudoso. Fue un rugido unánime que hizo retumbar las paredes del auditorio. Diego bajó del escenario con el corazón palpitando. No sabía si había ganado el concurso ni le importaba demasiado. Lo que había ganado era más grande, el reconocimiento de que su voz tenía valor. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, levantó la vista al cielo. El sol se filtraba entre las nubes después de la lluvia, iluminando el camino con una luz dorada. Diego sonrió. Ya no era el chico que llegó temblando a un salón extraño, temeroso de hablar. Era alguien distinto. Alguien que había descubierto que, incluso en un mundo lleno de ruidos, una voz auténtica siempre encuentra la forma de ser escuchada. Y desde ese día, su acento dejó de ser un motivo de vergüenza. Se convirtió en su sello, en su bandera, en el recuerdo imborrable de la primera vez que, en un salón lleno de miradas, se atrevió a hablar y logró que todos lo aplaudieran.